para que juntos lo podamos desde luego leer y en su momento justificaré el por qué le estoy dando este título a lo que vamos a compartir el día de hoy. Está en la pantalla, se llama, la predicación de hoy se titula Los talentos del Señor y sus siervos. Los talentos del Señor y sus siervos. Vamos a leer una porción de la Escritura que es del versículo 14 al 30 del capítulo 25 de Mateo. Vamos a leer esta porción de la Escritura. ¿Ok? Si la tiene en su Biblia, pues sígala. Solo que lo voy a leer y lo voy a proyectar en Reina Valera 60. En Reina Valera 60, lo voy a proyectar en Reina Valera 60. Si lo tiene ahí en esa versión, y si no, pues lo puede leer desde la pantalla, si alcanza desde luego a ver la letra, ¿no? O sea, si alcanza a ver la letra, pues desde la pantalla también lo podrá hacer. Iniciamos entonces leyéndolo en el nombre del Señor. Ok. En la Reina Valera 60 tiene incluso el título en la parte de arriba y aparece también ahí en la pantalla, dice Parábola de los talentos. Parte de eso justifico el título de lo que quiero compartirles. De ahí los talentos, ¿no? Versículo 14 en adelante dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, ocupe su lugar. Entonces vamos a ver los talentos del Señor y sus siervos. Primero quiero hacer unas consideraciones, hermanos, respecto a la parábola, y ahí enumeré algunas. ¿Qué consideraciones? Primero, debemos de considerar esto, que es una parábola.
Para empezar, tenemos que considerar que lo que acabamos de leer es una ¿qué? Es una parábola, es una historia ficticia que enseña una verdad real. Entonces, consideremos esto en primer lugar, que lo que acabamos de leer es una parábola, una historia ficticia que enseña una verdad real. Y segunda, vamos a considerar los datos ficticios que nos enseñan precisamente una realidad. ¿Qué datos son los que yo encontré y quiero considerarlos juntamente con ustedes? Están en estos incisos. El inciso A, yo consideré que un hombre se va lejos y todos sus bienes, en total 8 talentos, se los entrega a sus siervos. Eso es en primer lugar, que un hombre se va lejos y todos sus bienes, 8 talentos, se los entrega a sus siervos. Segundo, ¿qué cosa consideré también aquí? Que el hombre confía todos sus bienes a sus siervos de acuerdo con sus capacidades. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Porque vio las capacidades que había en ellos y de acuerdo a sus capacidades les dijo, este tiene capacidad para 5, este tiene capacidad para 2 y este tiene capacidad para 1. Por eso se los distribuye de esa manera. Era un hombre que confiaba porque los conocía y al conocerlos sabía qué capacidad tenía cada uno. Tercer cosa que consideré y que quiero ver con ustedes también es el Señor, después de mucho tiempo, regresa a hacer cuentas con sus siervos y a su vez los premia o los castiga. Se da cuenta que está sombreada unas palabras ahí en lo que le acabo de leer, que al principio dice un hombre, otro versículo también dice un hombre, pero al final dice cuando regresa le llama el Señor. Considérelo ahí porque yo al considerarlo en la parábola me di cuenta de algo que no sé si alguien ya lo descubrió, pero yo lo descubrí y me sentí contento y quiero compartírselo con ustedes. Entonces, al principio habla de un hombre, pero después que regresa habla de el Señor. Es algo muy notable y que desde luego, hermanos, viene a hacer cuentas porque les encargó algo, les dejó algo. Y no se iba a quedar así, tenía que regresar porque los talentos eran de él, definitivamente. Otra consideración de datos ficticios que nos enseñan una realidad que estamos considerando en estas parábolas, el inciso D dice, los siervos entendieron por qué y para qué les entregó su Señor los bienes. De hecho, eso lo entendieron, yo consideré esto, que ellos lo entendieron. Porque si no lo hubieran entendido, la parábola ahí se hubiera quedado. Como lo entendieron, dijeron, ¿para qué nos dejó el hombre que se fue y el Señor que regresó? ¿Para qué nos dejó esto? Pues para que lo trabajemos, para que lo negociemos y para que hagamos desde luego algo con él, con estos talentos que nos ha dejado. Y el que tuvo 5 talentos dice que lo negoció e hizo 10. El que le dejaron 2, lo negoció y ganó otros 2. Y el que tuvo 1, pues se entendió, pero no hizo lo propio, ni siquiera de llevarlo al banco y que ganara intereses. Eso consideré. Inciso E, otra de las cosas que consideré como dato ficticio que nos enseña la realidad. Inciso E, 2 de los 3 siervos hicieron bien, fueron fieles y sumaron los talentos. Si se da cuenta, no ocupo la palabra multiplicaron, porque no fue una ¿qué? No fue una multiplicación, solamente fue una suma. 5 más 5, 10. 2 más 2, 1 más 0. Ok, ¿fue una ¿qué? Una suma. Perdón, me oí así medio que no fui a la primaria, pero bueno. Entonces, 2 de los 3 siervos hicieron bien, fueron fieles y sumaron los talentos que les entregaron. En cambio, el tercero tenía un conocimiento erróneo de su Señor, porque él expresó algo cuando regresa el Señor de la parábola y dice, eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En términos mexicanos,
¿Cómo le dijo el siervo al Señor? Tú eres un tranza, eres un trácalo. Algo más mexicano y así medio, eres un gandalla. Te quieres aprovechar de nosotros. Eres un aprovechado. Aprovechado, gandalla, tranza, trácalo, abusivo. Y eres duro aparte. Eres duro. Porque para empezar, ciegas, o sea, quieres cosechar donde no sembraste. Y lo quieres recoger donde no esparciste semilla. Eres un gandalla. Y ese conocimiento erróneo de su Señor lo llevó a tener miedo, porque lo veía como un duro y un gandalla, y escondió el talento en la tierra. Y después que regresó el Señor, lo entregó tal y cual se lo dieron. ¿Ok? Eso consideré de la parábola. ¿Usted tiene alguna otra consideración de la parábola? Algo que yo no vi. ¿Cómo qué? Ahorita vamos a ver algunas aplicaciones. No queramos ver aplicaciones, nada más cosas consideradas en la parábola, así tal cual el Señor le expresó. Bueno, continuemos, para que no me spoilee mi predicación. Vamos, aparte de esos datos, como le llamo yo, consideraciones de la parábola como datos ficticios, quiero dar algunos datos generales de la parábola. Primero, a lo mejor usted ya lo sabía o no lo sabe, y lo que quiero dar ahorita aquí no son datos que tienen que ver con que así son definitivamente, porque incluso los datos que yo le voy a dar, algunos varían. Y no es mi tema tampoco expresarle datos, así que fui, investigué y lo hice minuciosamente y están esos datos. No, pero quiero darle algunos datos generales de la parábola. Primero, ¿qué significa un talento? Porque estamos hablando ¿de qué? De talentos. No significa que esté lento el asunto, para empezar. No, talento, no. ¿Qué es un talento? Un talento es una medida de peso, como en nuestro caso el kilo, el gramo, la libra en otros países. Es una medida ¿de qué? De peso. O sea, pesaban algo, una medida de peso. Se ocupaba para el oro, la plata o el bronce. Del Antiguo Testamento equivalía, en Crónicas habla de talentos, precisamente, equivalía a unos 34 kilos. A algunos le van a dar 34 gramos, 33 gramos, ok. Pero en promedio, ¿unos qué? 34 kilos, ya traducido a nuestro sistema de pesos y medidas. Su valor monetario, aquí ya le cambia, su valor monetario para los días de Jesús, considerado en plata, equivalía a 6,000 denarios. Un denario en los días de Jesús era el pago de un día de salario. Poco más o menos, calculado en años de salario, 6,000 denarios, ¿eran cuántos años? 16 años de salario. ¿Ok? Yo hice esta tablita, hermanos, pero vuelvo a repetirle. A lo mejor haya algún economista y nos diga, hermano, pero no considero la inflación y no considero que ahora el oro vale más. No es precisamente lo que quisiera ver con ustedes. Hice una tablita así referencial para más o menos tener una idea en nuestros tiempos. Entonces, 5 talentos equivalían más o menos a 82 años de salario. Traducido a un día de trabajo pagado promedio mínimo salarial aquí en nuestra zona, hice un cálculo más o menos de 250 pesos diarios, equivale más o menos a la cantidad de 7 millones de pesos actuales. No consideré cuánto está el oro, porque el gramo de oro anda más o menos puro entre unos 1,300, 1,400 pesos. El oro del 24, de 18. Y hermanos, ¿de qué tipo de oro? ¿De qué tipo de plata? ¿O la plata? A ver,
No calculé eso, ¿correcto? Entonces, el que tenía 5 talentos más o menos traducido a nuestro idioma en estos tiempos, o el hombre que se fue le estaría dando ¿cuántos? 7 millones de pesos aprox. A lo mejor para algunos dice, wow. Algunos dicen, bueno, ya ha estado en mis manos, no hay problema. Ok, tampoco se trata de ver eso. A otro le dio 2 talentos, y 2 talentos equivalen más o menos a 32 años de salario, alrededor de unos 3 millones de pesos. Y un talento equivalía, a más de 16 años de salario, más de 1 millón de pesos actuales. Esa tablita nos puede servir como referencia para decir, hermano, ¿y cuánto entonces le dio? Bueno, más o menos eso les dio a cada uno. Hermanos, hagamos un ejercicio así de vuelo de pájaro. Voltee a usted a verse unos a otros y piense a quién le daría usted 7 millones, a quién le daría 3 y a quién le daría 1 millón. Y piense por qué. Que usted tiene 11 millones de pesos en su bolsa, se sacó la lotería, no sé, ya los tiene. Voltea a ver, ¿y a quién le daría yo 7, a quién le daría 3 y a quién le daría 1? ¿Por qué? Y contéstese en su mente, ¿por qué? Todos tenemos mentalidad de ¿qué? De señores. No se crea, yo también lo pensé y dije, ¿a quién le daría yo 7 millones, 3 millones y 1 millón? Para empezar, que los tenga. ¿A quién se los daría? ¿Y cuántos están pensando que lo quisieran? ¿No? O sea, bueno, si se da cuenta, para aquel tiempo eran cantidades bastante infladas, o sea, eran cantidades bastante de peso, eran fuertes cantidades las que estaba entregando el hombre según la parábola. ¿Ok? Según la parábola, eran grandes cantidades de dinero. Entonces consideramos que es un talento, una medida de peso, se ocupaba para plata, oro, bronce, etcétera, equivalía a unos 34 kilos, su valor monetario en los días de Jesús. No quiere decir que ese sería el peso en los días de Jesús, porque variaba. Algunos hablaban de talento griego, otros de talento romano, otros de talento dentro del pueblo judío, y varían los pesos, entre 27 kilos y hasta 50 y tantos kilos. Es más, la Escritura ocupa pocas veces la palabra talento, la vuelve a ocupar hasta el libro de Apocalipsis, dice que es cuando van a caer granizos del peso de un talento sobre esta tierra. Entonces calcúlele, entre 27 y 50 kilos. Bueno, ese es un dato entre paréntesis, no es el tema hablar del Apocalipsis. Continúo. Vamos a hacernos 3 preguntas. Hoy también vino el pastor, preguntó. Vamos a hacernos 3 preguntas, ¿qué le parece? ¿A quiénes representan los personajes de la parábola? El hombre señor, por eso le pongo hombre, guión, señor y los siervos. ¿A quiénes representa según su criterio, según lo que usted conoce y sabe? ¿A quién representa el hombre señor y a quién representa los siervos? ¿El hombre señor a quién representa? A Dios, a Jesús, correcto. El hombre señor representa a Jesús. ¿Y los siervos? A la iglesia. Y los siervos representan a la iglesia. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué representan los talentos? ¿Qué representan los talentos? Dones, ¿ok? Dice Henry, los talentos representan dones, regalos, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién da más? Bueno, me regreso a la pregunta 1 porque está expresando algo Alfonso, para los hermanos que están por vía Zoom o YouTube.
Expresa Alfonso que el hombre Señor es Dios el Padre. O sea, eso es lo que me está expresando. Por eso me detuvo un momento y a lo mejor no escuchó. Pero para Alfonso el hombre Señor representa al Padre. Y los siervos, representan a todas las autoridades, profetas y reyes, que vinieron sobre Israel. Hablamos de las escrituras de Génesis a Malaquías. Y en los tiempos de Jesucristo esos eran los fariseos. Interesante. Ok. Entonces tenemos dos posturas. Una, que el hombre Señor representa a Jesucristo, y otro, que el hombre Señor representa al Padre. Y que los siervos tenemos dos posturas, que es la iglesia, y Alfonso nos dice que son los profetas, los enviados del Señor, los reyes que tenían autoridad. En este caso, de las escrituras de Génesis a Malaquías. Nos quedamos con esas. ¿Hay otra? Creo que no. Tercero, ¿qué realidad o realidades, porque vamos a ver la realidad o las realidades, nos enseña esta parábola? Recuerdan que la de las 10 vírgenes no quería Jesús tanto decirnos la lámpara es el corazón, la lámpara es esto, las vírgenes son esto, sino la realidad que quería mostrarnos Jesús ahí, enseñarnos más que nada, era del estar que despiertos, alertas, esperando su venida inminente. Eso era lo que Jesús quería mostrar, y para eso mencionó esta parábola. Pero en esta parábola veo que es algo diferente. ¿Qué realidad o realidades nos enseña esta parábola? O sea, es real que el hombre Señor deja sus bienes a sus siervos, que el hombre Señor, sea Jesucristo el Padre, deja sus bienes a la iglesia o a los reyes o a los profetas. Es una realidad que nos quiere enseñar, y que cada siervo trabajará y regresará para ya sea premiar o castigar. Eso es una realidad. Esa es la realidad que nos quiere mostrar. Entonces, si es una realidad que nos quiere mostrar, si solo hablara de que los siervos son los profetas, las autoridades o los reyes de las escrituras de Génesis a Malaquías, entonces no lo incluye a usted. Y si decimos que es iglesia, entonces si usted es parte de la iglesia, entonces sí lo incluye a usted. ¿Y será la iglesia o serán todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos que vivan o estén muertos en aquel tiempo? ¿O solo la iglesia? Ok. Y quiero darle unas respuestas que yo encontré. La primera respuesta, la primera pregunta: ¿a quiénes representan los personajes de la parábola? El hombre Señor y los siervos. Mi respuesta es: el hombre Señor representa a Jesucristo y los siervos representan a sus hijos siervos. Esa es mi respuesta. El hombre Señor representa a Jesucristo y los siervos representan a sus hijos siervos. Mire, no quiero adelantarme, pero es algo de lo que le voy a compartir dentro de 8 días también. En Mateo 25, después del versículo 30, donde termina la parábola de los talentos, Jesús habla o vuelve a hablar de su venida. Dice el versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Vuelvo a repetirle, estoy leyendo en Reina Valera 60.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo el qué? El Hijo del Hombre. Este título Jesucristo siempre se lo dio a sí mismo, el Hijo del Hombre. Versículo 34 sigue hablando del mismo tema. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Qué dice? Bueno, se lo leo. Dice el versículo 30. Entonces el rey dirá a los de su derecha. A ver, deténgase un momento. ¿Está hablando del Hijo del Hombre o del rey? Está hablando de los dos. Se fue como hijo de hombre y regresa como rey. Por eso, en la parábola de los talentos, se fue el hombre y regresó el Señor. La Biblia no es ociosa en las palabras. Y no es que sea una diferente persona. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero se fue como hijo del hombre y regresa como rey. Y se sienta en su trono y juzga a las naciones. Y lo vamos a ver dentro de 8 días. Cabras y ovejas. Entonces mi respuesta es que hombre Señor se refiere a ¿quién? A Jesucristo. Y en la parábola dice un hombre y luego dice Señor. Y en el contexto dice el Hijo del Hombre y luego dice el Rey. Le digo que a veces palabras de la Biblia no son ociosas. Ok. La segunda respuesta a la pregunta ¿qué representan los talentos? Yo escribí algo aquí, hermanos. Dice que los talentos representan capacidades, habilidades, dones y recursos que el Señor ha entregado a sus hijos para que les sirvan. Vuelvo a repetir, talentos representan capacidades, habilidades, dones y recursos que el Señor ha entregado a sus hijos para que les sirvan. Siempre que pensamos en capacidades, habilidades, dones y recursos, nos viene a la mente, por ejemplo, los dones que están escritos en Corintios, donde dice que a unos dio palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, a unos dones de sanidades, a otros les dio también lenguas, interpretación de lenguas. Eso es parte de las manifestaciones espirituales. También habla de los dones que dio a los hombres y dice, a algunos dio profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Luego Romanos también nos habla de funciones que se hacen dentro de la iglesia, como el servir, como el ministrar, el exhortar y todo esto, o sea, todo esto, usted lee en las Escrituras, son capacidades, habilidades, dones y recursos que el Señor ha entregado a sus hijos. ¿Para qué? Para que les sirvan. Pero hay algo, hermanos, que surge, o sea, esto surge de algo que tiene como base. ¿Dios es rico? ¿En qué es rico? ¿Dios tiene riquezas? ¿Es rico como el hombre Señor que se fue muy lejos y que les dejó encargados sus bienes a sus siervos? ¿Es como él de rico? Es lo que también la parábola nos quiere enseñar. Es que mucho, mucho, mucho más. Pero lo dijo así el Señor como para que se asombraran de la riqueza del hombre Señor. Porque nuestro Dios es rico, inmensamente rico. Y escuche esto. Toda su riqueza se las ha dado a sus hijos siervos. ¿Para qué? Para que sean los juniors, hijos de papi, derrochando las riquezas del Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que nos vanagloriemos de que somos príncipes y princesas de nuestro Dios. Y así se debe vivir
¿Así debe vivir un hijo de Dios en su reino? Yo encontré en esta parábola, hermano, lo siguiente, que si Dios en toda su riqueza me dio todo en Cristo Jesús, es para una cosa, según esta parábola. ¿Para qué? Para servirle a Él. ¿Sabe por qué? Porque ¿de quién son los talentos? Según la parábola, ¿de quién? Del hombre, Señor. Y cuando regresó, ¿de quién seguían siendo? No llegó y le dijo, miren, bueno, pues ahora como ya los produjeron, ten 2 para ti y 2 para mí. Ten 5 para ti y 5 para mí. ¿Siguieron siendo de quién? Del hombre, Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerda lo que vimos el jueves? Dueños de... A ver, repítalo, por favor. Dueños de... Mayordomos de... ¿No muestra eso esta parábola? ¿Los 3 siervos eran dueños de los talentos? ¿No? ¿Quién era el dueño? El hombre Señor. Sean habilidades, dones, recursos, capacidades, todo, absolutamente todo lo que tienes, no es tuyo. Porque si no, si hubiera sido de ellos, le dije, aquí les regalo 5 talentos, a ti te regalo 2 y a ti te regalo 1. Entonces no hubiera venido a pedir ¿qué? A pedir cuentas, porque seguían siendo de Él. Busque respecto de la parábola de los, no lo busque ahorita, busque después en su casa, con calma, cómo le titulan muchos predicadores cuando van a hablar de esta parábola. No escondas tu talento, no entierres tu talento, multiplica tus talentos. Y justifico el título que le puse yo. Lo voy a ver más adelantito. ¿Cómo dice el título arriba? Y sus siervos. No son tus talentos. Dice mi esposa, hasta los siervos son de Él. Y sus siervos. Tercera respuesta a la tercera pregunta. ¿Qué realidad o realidades nos enseña esta parábola? Ahí están unos puntitos. Primero, que Jesucristo se fue como hijo de hombre y regresará como Señor y desde luego Rey. Segundo puntito, que el Señor al irse entregó sus bienes, talentos, a sus siervos, capacidades, habilidades, dones y recursos que el Señor dio a sus hijos. ¿Para qué? Para servirle. Pero también lo hizo de acuerdo a qué. Ahora, y esas capacidades no son las humanas. Porque si no, amados hermanos, a los más inteligentes, imagínense, o sea, si el Señor hubiera medido los IQ de todos nosotros, pues yo creo que a mí no me toca ni un talento. Porque no es de acuerdo a mi capacidad que humana, es de acuerdo a las capacidades que Él vio en Cristo Jesús en nosotros. Él no ha visto que ninguno sea incapaz, Él vio que todos somos ¿qué? Capaces en Cristo Jesús, pero a unos les dio una medida de fe y a otros les dio otra medida de fe. Yo le hice unas preguntas el día jueves, ¿por qué hay iglesias grandes y iglesias pequeñas? Hay unos que tienen la capacidad, hermano, en el Señor, de a lo mejor tener ese tipo de gente, y no porque ellos sean en sí mismos capaces, sino porque Dios les dio que esa capacidad. ¿A cuánto les gustaría ser como el apóstol Pablo? Pero le digo una cosa, hermano, usted nunca va a poder ser Pablo. Nunca, porque Pablo fue Pablo. Lo llamó el Señor para algo, lo hizo capaz para algo, desarrolló la capacidad que tenía para algo, lo hizo para el Señor.
¿Cuántos apóstoles tuvo Jesucristo? Apóstoles. ¿Cuántos tuvo? 12. Dígame el nombre de los 12. Hermano, yo no me lo sé. Si alguien se lo sabe, al final le invito un helado. Pero hermanos, ¿por qué no nos acordamos del nombre de los 12? ¿Sabe por qué? Porque solamente 3 o 4, Pedro, Jacobo, Andrés, Judas, los 2 Judas, Judas y los otros, Tomás, ya vamos por menos, Bernabé, Natanael. ¿Qué hizo Tomás? Incrédulo. No, ¿qué hizo? Aparte de ser incrédulo, que lo reprendió el Señor, y yo creo que eso tuvo para no volver a dudar del Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pero hermano, dice la Escritura que hay un trono con el nombre de Tomás. Pero ¿dónde lo vemos? No hay. Yo le pregunto, ¿quién quiere ser como Tomás? Ay, no, yo de incrédulo. Pues no sabes qué más hizo. Porque todos eran apóstoles, pero tenían diferentes capacidades. Y lo vemos con Pedro y Juan. Pedro se puso celoso de Juan. Y cuando Jesús tenía una plática así bien personal con Pedro y le dice cómo iba a morir y de qué muerte iba a morir. Y Juan atrás de ellos, ¿no? Pues era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Hermano, era el que se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Celos? Ay, el más cercano. ¿Y este qué, Señor? Bueno, y si yo quiero que este viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Bueno, no dijo eso el Señor. ¿A ti qué? ¿A ti qué? ¿Por qué el Señor nos tiene una iglesia de 2,000, 3,000 gentes y yo? Señor, compadécete de mí. Yo entendí una cosa, tengo que hacer lo que el Señor me mandó a hacer y los resultados son de Él. Que mi nombre no va a aparecer en YouTube, que nunca tendré 10 seguidores, ni una placa de plata ni de oro de YouTube. Ay, hermano, eso no me preocupa. Que nos van a descolgar un canal cuando tenemos 23 vistas. Menos me preocupa. Porque las capacidades y habilidades y recursos que el Señor me ha dado. Señor, ¿por qué? Si yo me sacara la lotería, Señor. Lo único que necesito, el otro día hice cuenta, dice, yo necesitaría, Señor, para hacer cosas buenas, como unos 20 millones. Y empecé a pensar a quién le daría y cómo lo daría. Es más, pensé hasta que me quedaría sin nada. Pero ¿sabe por qué no me los da el Señor? No porque no tenga suerte y compro un billetito de la lotería, porque el Señor no me dio la capacidad para eso. Si me la hubiera dado, ya me los hubiera puesto. Ahora no sé si vayan a llegar, pero en ese momento va a decir, eres capaz, ten 20 millones. Entonces, hermano, yo soy capaz nada más de administrar mi salario mínimo. A veces, hermano, ni para eso somos capaces, ni para administrar un salario mínimo. ¿No le ha pasado que llega a la quincena o la semana y ya debe lo que tiene? Ya nada más se dedica ¿a qué? A repartir. Esto para acá, esto para allá, esto para acá. Señor, ¿qué crees? ¿No alcanzaste? Hermanos, el Señor nos entregó todas sus riquezas. Y dentro de todas esas riquezas, a unos les dio un salario mínimo, a otros les dio 3 salarios mínimos, a otros 4 salarios mínimos,
A otros les dio muchos más salarios mínimos. ¿Para qué? Pregunta, ¿para qué? Ay, hermano, para mejorar la vida como Mejoravit, o sea, para mejorar la vida. No, no hemos entendido la parábola de los talentos. Algunos piensan que Dios les permite cantar hermoso para grabar un disco, para ser populares, para al rato cobrar en sus conciertos. Es más, lo justifico para alabar a Dios y que se me paguen mis pasajes, que se me pague porque hay gastos, hermano. ¿Acaso crees que Dios te dio la voz para que cobres el día de mañana? Eso lo justifican mucho. El Señor Aris, hermanos, entregó todo. Hay unos pasajes que tengo al final que Dios es rico, por ejemplo, en gracia, en misericordia. Él es rico en eso y de sus riquezas nos ha dejado ¿qué? Abundante gracia. Un ejemplo claro. ¿Se acuerda cuando Jesús envió a sus 12 a predicar, que aún todavía él no había muerto ni había resucitado, pero los envió a predicar? Estoy hablando de Mateo 10, léalo con calma. Pero uno de los versículos dice, den de gracia lo que ¿qué? Lo que de gracia recibiste. En otras palabras, el Señor entregó todos sus bienes por pura gracia. Tengo una palabra, pero no te la voy a entregar, yo me la voy a quedar. A ver, ¿es tuya esa palabra? Si el Señor te mandó a profetizar, profetiza, desde luego, tienes que hacerlo ¿cómo? Sabiamente, administra el don. De manera sabia. No es que así soy, ahí te va, así dice el Señor, y pácatelas, Pedro. A ver, hay que administrar el don, pero no hay que negar el don. Si el Señor, ¿cuántas veces he escuchado, hermanos, de hermanos que dicen, ay, es que a mí el Señor me ha dado un don de sanidad? Pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que sanaste a un enfermo? No, pero a mí el Señor me lo ha dado. ¿No será que lo estás escondiendo? Ve a los enfermos, ve a los hospitales, ve donde hay enfermos, pon tus manos, sánalos en el nombre del Señor, sánalos. A mí el Señor me dio don de profecía. ¿Y? No, a mí el Señor ya me aumentó el sueldo. ¿Para qué? Hermano, ya gano más. ¿Para qué? ¿Quién te aumentó el sueldo? Mi patrón, porque soy buenísimo. ¿Para qué? El Señor al ir se entregó sus bienes. Entregó sus bienes, hermano. Entregó sus riquezas. Es más, la riqueza más grande que dejó, dice que nos entregó las arras de la herencia que tiene reservada para con nosotros. ¿Y sabe quién es las arras? El Espíritu Santo. Es el recurso, persona más grande jamás conocido que nos viene a habitar en nosotros. Yo con eso, ¿para qué quiero más? Es más, si andas sin un peso en la bolsa y tienes donde hacer milagros, hermanos, hay gente que no tiene a veces ni para comprar una marranita de gas y ha puesto sus manos encima de un cilindro y dice, Señor, en tu nombre, y le prende a la estufa y hay gas. Ay, yo quiero ese don, hermano, porque está re caro el gas. A ver, no entiende, o sea, qué capacidad te dio el Señor, qué habilidad, qué bien
qué recurso, qué don te dio el Señor. No es para ti, es para que le sirvas a quien, le sirvas a Él. Hermanos, los talentos se los tenían que volver a entregar en la parábola al Señor. Es rendirlos y decir, esto no es mío, esto es tuyo. Es el siguiente punto que ya me estoy adelantando. ¿Qué otra realidad o realidades nos enseña esta parábola? Que los siervos deben tener en cuenta que los talentos no son propios, sino que son del Señor. Y de ahí la justificación del título que le di a esta predicación. Los talentos del Señor y sus siervos. Siguiente realidad o realidad que nos enseña la parábola, que los siervos deben tener un conocimiento correcto de su Señor para no tenerle miedo. ¿Qué dijo el que tenía un talento y lo escondió? Primero, ¿por qué tuvo miedo? Porque yo sé que eres un ¿qué? Un hombre duro y gandalla. ¿Alguien dijo gandalla? Yo no dije eso. Ahora sí me quito la responsabilidad. Yo sé que eres un hombre así, mala onda. Hermanos, tenía un conocimiento erróneo. Y uno dice, ay, pero yo ¿cómo le voy a decir así al Señor? O sea, yo nunca le diría así al Señor. No, hermano, Dios te guarde. Pero a veces con nuestros propios hechos, con nuestros propios actos, le decimos al Señor así, no nos damos cuenta. Pensamos que Él es injusto, que lo que me está pasando es injusto, que no tengo porque Dios es injusto. Que como otros sí tienen y yo no tengo, es que eso es injusto. Le estás diciendo en la cara al Señor. Eres un aprovechado, Señor. Y eso les da miedo a las personas. Y el miedo los lleva a no ver lo que tienen y enterrar lo que tienen. ¿Qué haría con $1,000,000 de pesos? Hay unos que son negociantes natos. Ponme $1,000,000 de pesos, es más, pónmelos ahorita. En un mes te pongo 3 en la mesa. Son negociantes, o sea, hay unos que nada más quieren capital para... ¿No? A mí nada más ponme capital que yo de lo demás me encargo. Hermanos, cuando se tiene un conocimiento erróneo de quién es Dios, de su carácter, de que Él es bueno, de que Él es santo, de que Él es justo, de que Él es fiel, vamos a ser fieles en lo poco. ¿Y qué es lo poco? Es lo mucho que tienes. ¿Qué es lo poco? Es lo mucho que tienes. Porque poco era un talento. Traducido a nuestros pesos, más de 1,000,000. Eso era poco. En lo poco fuiste fiel. Le dijo al de 2 y le dijo al de 5. En lo poco fuiste fiel. Así es que el que más tenga, escuche esto, el que más tenga delante del Señor, eso es poco. Y hablando así de superiglesias, hermano, ¿de cuántos miembros era la iglesia del apóstol Pablo? Que todo el mundo quería ir a ella. Había un equipazo de alabanza porque los había capacitado en la alabanza y se ponían unos cultos bien tremendos en la iglesia del apóstol Pablo. Si usted hubiera vivido en los días de Pablo, usted hubiera querido ir a su iglesia. Era una mega iglesia. Hermanos, perdón, estoy hablando irónicamente para los que están viendo en pantalla, no estoy diciendo ninguna herejía, sino estoy hablando de manera irónica. ¿De cuántos miembros era la iglesia del apóstol Pablo?
Él cumplía su ministerio, pero nunca abrió una mega iglesia donde él fuera el centro y donde todos en un auditorio se reunieran a escuchar sus prédicas cada domingo. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo conocía quién era su Señor. Y a veces, hermano, no tenía ni siquiera para ir a ver a las iglesias. ¿Y sabe qué se ponía a hacer? Tiendas de campaña. Y si no quiero ser carga para mis hermanos, voy a ir a visitarlos con unas 2, 3 tiendas de campaña que me dijéramos lo que tenemos algunos vicios, con 2, 3 campañas que me eche, con eso la hago y me voy a predicar el evangelio. Y en el camino decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, hermano, que ya no sé qué hacer, no tengo ni para el pasaje. ¿De veras? ¿De veras? ¿No será que tú te estás enviando solo y no es el Señor? Es que eso me impide servirle al Señor, hermano. Pobre de mí, no tengo nada. A ver, vamos a ver qué tienes. Porque con tu actuar así, le están diciendo al Señor, tú quieres cosechar donde qué, donde no se, mi hermano, Dios ya sembró. Y sembró mucho en ti. No sé qué te vaya a pasar como la higuera estéril. Señor, ¿quieres que te dé? Pero pues si no has sembrado nada, ¿cómo te voy a dar? Hermano, Dios ya te dio. Te dio a su Hijo, te dio su Espíritu, te dio sus riquezas, te dio, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio, Dios dio y seguirá dando. Es un dador, Dios es un dador. Pero si no lo conocemos como es Él, tendremos un conocimiento errado de quién es Él. Y pecaremos contra el Señor diciéndole, Dios, eres un Dios injusto. Quieres cosechar donde no sembraste. Un día, hermano, ¿sabe qué hice? Según yo, muy administrador, me puse a hacer cuentas de mis ingresos y de mis egresos. ¿Y qué creen que dije? Esto no alcanza. ¿Le ha pasado a usted algo así? ¿Sabe qué le estaba yo diciendo al Señor con esas palabras? Eres injusto, Dios. Eres injusto. Esto no alcanza. Eres injusto. Me estás pidiendo cuando no has sembrado en mí. Y hermano, Dios me da una cachetada y me dice, ay, Señor, no me conoces. No me conoces. Tuve que pedirle perdón al Señor. Pero Señor, un talento nada más, o sea, ¿qué hago con esto? ¿Cómo que qué haces con esto? Porque solamente a veces nuestros ojos se centran en dinero y en dinero, porque lo amamos, porque lo queremos, porque lo anhelamos. Deja de poner tu mira en el dinero. Pon tu mira en el talento que el Señor te dio. Pon tu mirada en los recursos que Él puso, la gracia de Dios, el poder de Dios. Por eso Pablo oraba diciéndole a los filipenses, oro para que se le abran los ojos del entendimiento y vean el poder de Dios que les habita. Pero nos cerramos a veces porque no conocemos a Dios como no lo conocía aquel que enterró su talento. Otra realidad que debemos
aprender de lo que nos enseña esta parábola, que los siervos debemos mantenernos fieles al Señor en lo que nos ha confiado. ¿Y qué es lo que nos ha confiado? Todo lo que decimos que tenemos, todo. Tiempo, recursos, todo eso el Señor nos los ha confiado. Y debemos mantenernos, ¿qué? Fieles. La palabra fe viene de fidelidad, la palabra fidelidad viene de fe. O sea, es lo mismo, tengo fe, es que soy fiel. Y otra cosa, que el Señor regresará a hacer cuentas con su siervo y de acuerdo con ellas se recompensará o castigará. Aquí unos ejemplos de los talentos que Jesucristo nos ha entregado. Hermanos, tómele una foto, luego se los mando. No vamos a leer todos porque son bastantes, pero a mí me llama mucho la atención Efesios. Y de Efesios sí quiero que leamos algunos pasajes que están ahí escritos en Efesios. Lo voy a buscar, estos no los tengo aquí. Ejemplo, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las ¿qué? Las riquezas de su gracia. Ahí está manifestada las riquezas del Señor. Él es rico, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 13 y 14 dice, del capítulo 1 de Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Versículo 18 al 20 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, versículos 4, 7 y 10. Versículo 4. Pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes ¿qué? Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 3, versículos del 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia. En otras palabras, me fue dado ¿qué? Este talento. Ese talento me fue dado, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese era el talento de Pablo. Amén. Ese era el talento de Pablo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, escribió 13 cartas que tenemos nosotros aquí. El talento que Dios le dio a Pablo, parte de eso lo refleja aquí y lo vemos en sus escritos. ¿Sí o no la iglesia está recibiendo la multiforme sabiduría de Dios? La abundante riqueza de su gracia. Cumplió con el talento que se le encomendó.
No sé cuántos más talentos, no he hecho la cuenta, pero tenía más que el apóstol Pablo tenía. Si quieres, pues le envío toda esa lista de las riquezas que el Señor tiene y que nos han sido dadas a los hijos siervos. Concluyo con esto. Todo hijo de Dios ha recibido de Jesucristo talentos. Hermano, levante la mano, ¿quién no ha recibido ni siquiera uno? Pregunta, ¿es siervo de Jesucristo? ¿Es siervo de Jesucristo? ¿Recibió talentos? ¿Sí lo recibió? ¿Estás seguro de esto? Ok. Esto es sus bienes, sus riquezas, sus tesoros, y se los ha confiado para que le sirvan. Le sirvamos fielmente. Hermanos, Jesucristo regresará pronto y hará cuentas con sus hijos siervos. ¿Cómo saldremos en las cuentas? ¿Tienes miedo? ¿O estás confiado? Cristo viene. ¡Ay, qué miedo! No. Ven, Señor Jesús. Lo que me diste, cuando menos está en el banco. Si todos los siervos son todos sus hijos siervos de los que habla la parábola, hermanos, ¿será que algunos vendrá el Señor y les hará como aquel siervo y le dirá: inútil, siervo inútil? ¿Y cómo dices? Es algo tremendo. Mira, vamos al pasaje. A ver, vamos a regresar hasta el primer pasaje. Versículo 26 del Mateo 25. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Le dijo: siervo malo y negligente. Pero luego lo tremendo es esto. Dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Hermano, ¿esto fue injusto? ¿Eso fue injusto? Tenemos un mal concepto de Dios. ¿Cómo le vas a dar más al que tiene más? ¿No es acaso ese un pensamiento lógico del ser humano? O sea, ¿cómo se le va a dar más al que tiene más? Eso es ilógico, eso es injusto. Dale al que no tiene. Pobrecito, mira, lo escondió, tuvo miedo. A ver, tú que tienes 10, dale cuando menos otro. Premio de consolación. No, pero el Señor dice: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Hermano, pregunta, ¿usted haría lo mismo? Y este versículo, hermanos, me dio vueltas en esta semana muchas veces, así por mi cabeza. Dice: porque al que tiene, le será dado, y tendrá ¿qué? Más. Eso lo entendí perfectamente. Pero lo siguiente dice: y al que no tiene, a ver, el que no tiene, pues no tiene. Pero luego dice: al que no tiene, aún lo que tiene. A ver, ¿tiene o no tiene? ¿A qué tiene? Pero ¿por qué dice que no tiene si sí tiene? Dice: y al que no tiene, y ahí entendí, ¿qué no tenía el que tenía un talento? Esa es la pregunta. ¿Qué no tenía el que tenía un talento? ¿Qué no tenía? No tenía otro talento por el cual hubiera trabajado. Eso no tenía.
¿Sí me explico? Al que no tiene, ¿qué no tenía? No tenía otro talento porque no lo multiplicó. No lo sumó más bien. No tenía la ganancia. No la tenía. Por eso dice el que no tiene ¿qué? El que no tiene ganancia. Y luego dice, aún lo que tiene, que sí tenía, pues el talento que había escondido. Ese le va a ser ¿qué? Quitado. Y 1 menos 1 igual a 0. O sea, te quedas sin nada, mijito. Es más, y aparte, no solo te quedas sin nada. Al siervo inútil, echen las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este sí tiene que tener miedo. Este sí debe de tener miedo. Hermano, ¿qué pasa si yo sé que el Señor me dio un don o un talento y no lo... bueno, ¿quieres saber qué te va a pasar? Ahí está. Ahí está. ¿Qué tiempo? Eternidad. Hermano, pero la salvación, ¿verdad que no se pierde? Pregúntale a la parábola. Entonces, si hablamos de todas las naciones, pues los siervos infieles e inútiles, negligentes, pues podemos decir son todos los impíos, pero hermano, aquí está hablando de siervos. Recuerde, nos recordó Alfonso un pasaje, Romanos 11. Si las ramas originales fueron desgajadas, ¿tú que eres injerto? ¿Y desgajadas qué quiere decir? Que estaban. Entonces, siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de castigo eterno. Siguiente domingo, ¿para qué nos sirven los talentos? Las cabras son como los siervos inútiles. Las ovejas son como los hijos siervos que ponen al servicio del Señor las riquezas, los tesoros, los talentos que el Señor ha puesto en sus manos. Por eso este tema se llama los talentos del Señor y sus siervos. Señor, te damos el